Yo les aprecio a los 4 que hayan aceptado y confirmado su compromiso con este espacio, con las personas que nos escuchan. Está Tatiana Cloutier, coordinadora de Andrés Manuel López Obrador, Aurelio Nuño, coordinador de José Antonio Meade. Está Jorge Castañeda, el doctor Castañeda, coordinador de Ricardo Anaya. Buenas tardes. Y está Fausto Baraja, Fausto Baraja es coordinador de Margarita Zavala. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Tatiana. El aeropuerto, ¿cómo ves lo que dijo ayer Carlos Slim? Pues bueno, yo creo que Carlos tiene toda, don Carlos Slim o el señor Carlos Slim tiene toda la libertad de expresar su opinión, y yo creo que expresó lo que él cree. Sí, no hay más comentarios, ¿sí? Expresa lo que él cree, y yo creo que en esta expresar lo que él cree tenemos la parte del comentario propio de Andrés, en donde creo que viene otra vez más a reforzarse el tema de la necesidad de esta mesa que se tiene que sentar, esta mesa técnica que propuso en su momento el Consejo Coordinador Empresarial, en donde tendremos que entrar a hacer la evaluación de lo técnico, la evaluación de del medio ambiente, la evaluación de lo económico, y una evaluación en donde digamos a dónde vamos, cómo tenemos que ir y cómo le hacemos para ir o para no ir, ¿no? Yo creo que esta es la parte importante del planteamiento propio que hace Slim, que lleva una vez más a tener que entrar a llevar a una realidad esta mesa. Bien, esta mesa sí está en la realidad. Aurelio Nuño. A ver, Joaquín, otra vez, y esta es de verdad la misma de siempre, independientemente de a quién le toque el turno al bat, de quienes están en la campaña de López Obrador. Es Tatiana, hoy en la mañana fue Mario Delgado, ayer fue quién sabe quién, Germán Martínez, al que toque el turno al bat. Vienen a contar una historia totalmente distinta a lo que dice su candidato. Lo he dicho aquí muchas veces, Tatiana, si tú piensas así, deberías de estar muy preocupada por el candidato que tienes. Vienen a suavizar todo, Joaquín. No nos hagamos bolas. López Obrador dijo, yo voy a cancelar el aeropuerto. López Obrador dice, yo voy a cancelar la reforma educativa, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece, Joaquín, que de verdad este es un tema en donde vemos de cuerpo entero a López Obrador. El aeropuerto, Joaquín. Este aeropuerto lleva más de 15 años planeándose, Joaquín. Tiene cualquier cantidad de estudios que se hicieron desde antes del gobierno del presidente Fox. No, desde Cedillo. Luego en el gobierno de Fox, en el de Calderón. Estamos ahorita, se han hecho cualquier cantidad de estudios, es la zona donde se puede hacer el aeropuerto, es la zona más adecuada, es la zona más conveniente, la obra ya inició, va muy bien, es una de las principales obras, no solo del país, del mundo, Joaquín, de infraestructura, que va a traer miles de empleos y que le va a dar a México una conectividad extraordinaria, le va a abrir las puertas del mundo, va a propulsar el turismo, y un largo etcétera que ahorita podemos platicar. Entonces, no nos hagamos bolas. Es López Obrador diciéndole que no, el candidato del no a los grandes proyectos del país, y después viene aquí la gente de su campaña a suavizar, a matizar, a decir, no, bueno, tiene todo el derecho el ingeniero Slim a decir, no, espérate, ¿qué le contestó ayer López Obrador? Fue terriblemente agresivo con el ingeniero Slim, porque López Obrador, a diferencia de Tatiana, que sí respeta lo que los demás dicen, López Obrador no. Pero me parece que esto es fundamental, que ya lo pongamos con claridad y en su contexto, porque sí es muy grave, Joaquín. Suspender la obra del aeropuerto sería muy grave para el país, pero eso no va a suceder porque va a ganar José Antonio Meade. ¿Quieres replicar o me paso? Casi te digo una de las cosas que sería súper rico. Yo creo que ya no necesitamos invitar aquí a Nuño, porque siempre viene a decir lo mismo, entonces vamos a ponerle un replay para poderlo estar oyendo. Pero démosle la palabra a Jorge. No, pues gracias a Tatiana, muy generoso de tu parte, pues, buena onda. Qué bueno que sí, porque luego Andrés Manuel, quién sabe si me la daría. Pero en fin, dos temas sobre esto. Primero, hay un problema serio de lo que dijo Andrés Manuel ayer, más allá de del si va a haber o no aeropuerto, de que lo haga el ingeniero Slim con su propio dinero y que él le va a dar la concesión. Pues yo no sabía que le tocaba al presidente dar concesiones. Lo que es más, creo que al presidente Peña Nieto se le ha pasado la mano dando concesiones, pero en todo caso, que yo sepa, no le toca a él. Ahora, si le toca, yo sí quiero una, Tatiana, me pones ahí en la lista, podría ser de radio,
aquí, o no sí. sé, Joaquín, no, o de tele, no sé, en la mañana pedimos una de tele, no nos quisieron dar una en Televisa, pero a lo mejor aquí sí. Entonces es un primer problema muy complicado. Pero el segundo, en el fondo, ¿qué hizo Andrés Manuel? En el fondo le ofreció un negocio al ingeniero Slim. A ver, tranquilo, ingeniero, usted ponga su lana y yo le doy la concesión. Pues eso en buen castellano se llama una mordida, ¿no? Yo te ofrezco una concesión y tú pon la lana. Sí, se me hace una barbaridad. Más allá de que se suavice o no, lo que sí creo, también Tatiana te iba a preguntar, porque leí unas declaraciones hoy en Reforma tuyas, que acepto que a veces mi ex periódico, bueno, digamos, maquilla. No, hay matices, ¿no? Se trata de limitar simplemente a detenerlo temporalmente, el aeropuerto. Bueno, pero entonces, pues, ¿por qué nos de una vez, para no detenerlo? ¿Por qué lo vamos a detener? Si ya sabes cuál va a ser el desenlace de la discusión, a saber que sigue adelante, porque si dices que se va a detener temporalmente, quiere decir que se va a echar a andar. Si ya conocemos, o tú conoces el desenlace, pues de una vez, ¿para qué lo detenemos? Yo vuelvo a regresar en otra parte, otra vez a los temas que creo que es importante que se revisen, y tiene que ver con esta mesa, en donde yo digo, una mesa donde se hable de la parte técnica, una parte donde se hable de la parte económica, que parece ser esto un barril sin fondo al final de cuentas, donde empezamos con una cantidad, subimos a otra y ya no sabemos cuánto nos va a costar, donde estamos hablando, falso, Joaquín. ¿sí? Donde estamos hablando de la parte ambiental, y donde al final tendríamos que hacer una evaluación para ver qué sigue. Detener temporalmente, y voy a poner un ejemplo de una de las ciudades en la ciudad donde yo vivo, en San Pedro Garza García, hace tiempo el alcalde llevó a cabo y dijo, vamos a detener temporalmente las construcciones de desarrollo urbano, porque había un desorden en el propio desarrollo urbano. Se llevó a cabo en aquel momento una consulta, se hicieron algunas directrices para poder ver cómo iban a seguir las cosas y cómo no. Yo creo que aquí estamos hablando de una mesa técnica que pueda revisar corrupción, que pueda revisar el tema de medio ambiente, que pueda revisar el tema financiero, y que tenga que revisar lo que está pasando propiamente en el aeropuerto. Hoy en día yo no veo el problema, no hay prisa. O sea, ¿cuál es la prisa cuando al final de cuentas parece esto un barril sin fondo? Le toca a Fausto Barajas y voy contigo. Votar por Andrés Manuel López Obrador significa cancelar el aeropuerto. Él sí lo ha dicho con todas sus letras, más allá de lo que su equipo diga. Él ha dicho que va a cancelar el aeropuerto. Sí, votar por él implica eso. Margarita sí está proponiendo claramente seguir con el aeropuerto, que esto que ofrece o que da certidumbre a la gente, certidumbre a los inversionistas, certidumbre de que en este país, a pesar de que nosotros no hayamos tomado la decisión, se respeta lo que un gobierno dice, se respeta lo que el gobierno de México dice y se cumple. Y creo que eso es bien importante, desde el inversionista hasta el que abre una tiendita en la esquina. ¿Eso qué implica? No implica que sea un cheque en blanco, ¿eh? Lo que hemos dicho, dos cosas que son importantes. La transparencia, que es brutal, y sobre todo de un gobierno que ha sido el más cuestionado en términos de corrupción, que es el presidente Enrique Peña Nieto. Y segundo, ¿qué es lo que preocupa en las grandes obras de infraestructura? La desviación en los costos y en los tiempos es lo que hay que cuidar para que los proyectos no se desvíen. Por ejemplo, tienes el caso del Tren México-Toluca. El Tren México-Toluca se estimaba en 40,000 y lleva en cerca de 70,000, 80,000 millones. Eso implica, sí, revisión de corrupción y revisión de que la gente que esté haciendo las cosas sea la adecuada en los puestos. Eso sí es lo que tienes que cuidar, y creo que es lo que Mark está ofreciendo. Dos cosas: revisar, transparencia, y que las cosas se cumplan en tiempo y forma para que los presupuestos alcancen, porque de no controlar esta obra, sí se te puede ir al doble fácilmente, y experiencias de este estilo de proyectos tienes en el mundo. Entonces yo creo que hay que ser serios. Son dos cosas que hay que cuidar, y cuidarlas muy bien. A ver, Aurelio. Y una más, Joaquín. No solamente creo que está claro que la verdadera posición de López Obrador es estar en contra del aeropuerto, pero aquí lo que dice Tatiana, que no es lo que dice López Obrador, dice no hay prisa. Joaquín, el aeropuerto tiene un retraso como de 30 años. Por supuesto que hay prisa, como en muchas cosas de este país que tienen que cambiar y se tienen que transformar, y que no se pueden, por supuesto, cancelar, pero tampoco seguir dejando, a ver, vamos a hacer una comisión que siga analizando, y que la comisión no pasa nada, detenemos la obra. Joaquín, ese aeropuerto era necesario desde hace 20 o 25 años, y por fin se está construyendo. Después
de muchos intentos fallidos para que se pudiera hacer. Estamos en ese camino. Es un proceso de apertura, de modernidad para nuestro país, y me parece que la simple idea de cancelarlo o retrasarlo o querer ver lo que ya se analizó muchísimas veces va en contra del proceso de apertura y de modernización y por supuesto de beneficio a la población. Había un presidente en México, Ruiz Cortines, se lo atribuyen a él, que decía que cuando no quería hacer algo formaba una comisión tripartita. Y lo ganó. Sí. Son como los economistas que forman camellos, ¿no? Varias jorobas, entonces pues nunca pasa nada. Joaquín, pero fíjate, déjame nomás, Jorge, para terminar esta parte, porque lo quiero comparar. Ahorita antes de que empezáramos el programa hablábamos de Mazatlán y todo este crecimiento y estas cosas lindas que están pasando en Mazatlán. Yo voy muy seguido a Mazatlán y me voy en carro con mi marido y atravesamos la nueva carretera esta hermosísima que se hizo, y me recuerda un poco lo que estamos hablando. Esa carretera, me acuerdo, había un diputado, don Pedrito de Durango, que lo oíamos, decía que esa carretera se había pedido desde quién sabe hace cuántos años. Y la carretera esa se retrasó, pero no solamente se retrasó, la carretera esa tiene daños severos y ha sido parada en varias ocasiones porque hay derrumbes propios de los túneles, porque algo no se hizo bien. Y eso no quiere decir que la carretera no sea necesaria, eso no quiere decir que la carretera no esté funcionando y no esté dando un servicio y que no esté trayendo movilidad no solamente turística, sino movilidad de productos e intercambio comercial. Y eso no quiere decir que a lo mejor se pudieron haber revisado ciertas cosas. Y yo quiero simplemente hacer un llamado al pequeño y al mediano constructor, ese mediano y constructor que sueña con un día poder alcanzar a poder, por la vía legal, acceder a un contrato, y que está topado para no acceder porque ya están amarrados los contratos con los 10 amigos, con los 15, con los 12, como no sé cuántos. Piso, ¿no? ¿Sí? No, señor, aquí lo vemos y claro que no, ahí están las cuentas muy transparentes y muy bien puestas, ¿no? Entonces, Felipe Calderón estaba en Banobras cuando eso sucedió. Entonces me regreso aquí y retomo el tema. Los pequeños constructores o los medianos constructores los vemos que añoran poder construir y no ser como subcontratados para poder que las cosas se den. A eso es cuando yo hablo, decir, si ya pasó todo el tiempo que pasó, si ya nos tardamos en avanzar, en poder empezar a construir esto que se está construyendo, y no porque hayas empezado tienes que decir, voy a correr. El retraso se debe a las ineficiencias propias de lo que están presentando y a las cuestiones técnicas que están ahorita ahí. Y entonces dices, por eso voy a seguir echando dinero bueno al mano. Vamos a hacer un impasse y vamos a revisar lo que se tenga que revisar. Yo no veo problema ni prisa. A ver, Jorge. A ver, ¿es para revisar y seguir o es para revisar y parar? ¿O depende de lo que se revise? Lo que salga. Okay. Entonces, si resulta que no les gusta y que el camello famoso pues dice que aquí no hay agua, entonces va para atrás. No acabo de entender. Tampoco entiendo la lógica, y esto sí también es preocupante por otro tema que a ver si lo tocamos al rato, de la manera de dirigirse de Andrés Manuel al ingeniero Slim o a cualquier otra. No le entra en la cabeza, en la mente, que Carlos Slim, por X motivo, esté a favor del aeropuerto por su cuenta, él como Slim, porque quiere ganar más dinero, porque le gusta, porque ahí va a aterrizar en su avión, por lo que él quiere. No, lo mandan Peña y Salinas a pelearse con Andrés Manuel. No es que él sea un ser independiente, propio, que tiene sus intereses, supongamos. No. Lo manda Peña Nieto, lo manda Salinas para oponerse y pelearse con Andrés Manuel. Si así se pone Andrés Manuel con alguien del poder del ingeniero Slim, ¿qué va a hacer con gente como nosotras que no estemos de acuerdo con él? ¿A quién nos va a decir que nos mandan? ¿Y a dónde nos va a mandar? A mí, la verdad, eso sí me empieza a dar miedo. No, porque si así trata a Slim, ¿cómo me va a tratar a mí? Una pregunta muy rápida y concreta a Tatiana por lo que acaba de decir. Tu planteamiento, que otra vez no es el de Andrés Manuel, pero tu planteamiento, Tatiana, tu planteamiento sería revocar los contratos del aeropuerto, por lo que acabas de decir, que la revisión, todo lo que acabas de explicar. Es una pregunta muy concreta. ¿Tu planteamiento es que se revoquen o que se pudieran revocar esos contratos? Yo lo que digo es, si tú haces una revisión, yo no soy abogada, si tú haces una revisión y tienes que hacer detalles y cuidar lo que se tenga que cuidar y checar lo que no está bien hecho, se corrige, y si los están bien hechos, caminas y cuidas lo que tienes que cuidar. A ver, no evadas mi pregunta, es muy simple.
en tu planteamiento, ¿tú estarías abriendo la puerta para que se revoquen los contratos, sí o no? No soy abogada. Por el planteamiento que hiciste. No soy abogada y soy... Entonces no sabes. No soy abogada y soy cumplidora de la ley. Si la ley me permite A, puedo hacer A. Si la ley me abre la puerta para B, hago B. Y tendremos que revisar. Y en ese sentido, lo que sea posible y apegado a derecho, se haría. No con una no violentando el Estado de Derecho. Entonces, ¿sí? Okay. No soy abogada y no tengo por qué saber, y no me quieras meter en un juego de entonces no sabes. No puedo interpretar lo que no sé. Tatiana, con mucho respeto te estoy haciendo una pregunta porque tú estás aquí viniendo a defender una campaña y haciendo un planteamiento, y te estoy haciendo una pregunta con mucho respeto de tu propio planteamiento. Y ya te pregunté, no me pudiste contestar, te hago una segunda pregunta. Entonces, ¿a qué venía a cuento todo lo que planteaste de que se abriera la puerta para las pequeñas y las medianas empresas, que por cierto muchas están trabajando en el aeropuerto? Simplemente para saber, ¿era una insinuación de que se podían revocar los contratos o fue un comentario que no tenía que ver? ¿O a qué vino al caso? ¿A qué viene el caso? El caso viene cuando lo relacionado con el aeropuerto. Ahí voy. Era otro tema. Espérame tantito y déjame aclarar y déjame ponerlo. Estoy hablando del tema de corrupción, del tema cuando se tienen que hacer ciertas revisiones para poder atender el tema de corrupción que se ha dado en este país, en donde tienes al final de cuentas algunas empresas favorecidas, favoritas, etcétera, como le quieras llamar, y cuando haces una revisión, si las cosas no están bien hechas, haces correcciones. Pero entonces no estabas hablando del aeropuerto. Sí. Era otro tema. Es vinculante. A ver, Fausto. A ver, yo creo que ahí es claro, él ya dijo que lo va a cancelar. Y yo creo que ahí puede tener un gerente de proyecto, Marcelo Ebrard, él tiene mucha experiencia, pues con la línea 12 pueden corregir bien los costos y las desviaciones del aeropuerto. Hay una gran experiencia acumulada que tienen en el equipo. Segundo, yo sí creo que la gente tiene que tener claro, porque este tema de, él lo ha dicho, va a cancelar el aeropuerto. Y eso implica, voto por él, implica cancelar el aeropuerto. Este aeropuerto que implica es de los 3 aeropuertos más grandes del mundo. Este aeropuerto, como bien lo hemos dicho aquí, se pensó no de hace 3 años. Y vaya que nosotros no tomamos las decisiones de llegar cuando decimos vamos a revisar los contratos, y repito, que esto se cumple en tiempo y forma. Pero es una cosa que se ha tomado por gente técnica, que está buscando tener un hub aquí que permita darle competitividad al país. Entonces, la decisión de este aeropuerto se discutió incluso con otras opciones, que era tener un sistema de aeropuertos de 5 versus este. Se analizó Santa Lucía, que habría que ver Santa Lucía por qué. Yo creo que Santa Lucía les hizo el proyecto el mismo que les hizo el segundo piso. Entonces también hay que ver lo que se favorece dentro de cuando se toman estas decisiones, que hay que hacerlo en Santa Lucía, porque pues ahí los hizo creo que Riobó, el proyectista, que les hizo el segundo piso. Que ahí nuevamente habría que revisar de manera seria cuando haces grandes proyectos de infraestructura. El segundo piso que hizo López Obrador en la Ciudad de México costó al menos el doble de lo que dijeron, y apenas se sacaron de reserva los documentos. Entonces yo creo que hay que ir siendo serios. Este proyecto implica para el país fuentes de trabajo, implica que México se posicione o tenga un aeropuerto que permita abastecer no nada más a la Ciudad de México, permita ser un punto de competencia, por ejemplo, con Panamá y los aeropuertos hacia Latinoamérica, hacia Europa y Estados Unidos. Eso es el aeropuerto de la Ciudad de México. Y repito, no es un cheque en blanco para este gobierno, porque cuando se va a hablar de cancelar o ver proyectos, sí habría, y le preguntaría a Aurelio, pues, ¿qué haríamos con el México-Toluca? Que ahí sí las decisiones fueron más a la limón, como dirían, ¿no? O sea, ahí sí habría que revisar o ver con más detalle qué haces con proyectos de infraestructura que fueron tomados, pues, pareciera además, la ligera. Ni van a poder terminar a tiempo. No, bueno, y el aeropuerto te lo digo ahorita, ni siquiera el siguiente presidente metiéndole velocidad lo va a acabar. Pues tienes el caso de Denver, 12, 13 años para hacerlos. El de Narita, en Japón, lo que provocó, lo de Atenco es un día de campo al lado de los conflictos sociales que estallaron en Japón con la obra de Narita, pero ese es el tema de ¿Y Berlín? ¿Quién es el jefe de gobierno cuando lo de Atenco? El que no quiso que se hiciera el aeropuerto en el 2002. Andrés. ¿Quién es el presidente de México? Sí, Fox, que trató y no pudo. Sí, no pudo, porque Andrés Manuel se opuso. Permítame. Entonces, y ahora, sí se opuso. Y yo quiero ver cómo tratan de continuarle si está él en la presidencia. Insisto, a ver cómo le van a hacer los pobres constructores. Llama la atención que un candidato, el que sea, agarre y diga, voy a cancelar, porque sí lo puede hacer. El riesgo de un presidente con estas ocurrencias del partido que sea y diga, voy a cancelar un proyecto de esta magnitud, pues sí lo puede hacer y genera una incertidumbre brutal. Y eso es lo que los mexicanos deberíamos estarnos oponiendo, lo que debemos buscar. Con Margarita ha sido clarísima, la certidumbre.
en lo que se hace en este país da la garantía de futuro crecimiento, de empleo, de fuentes estables, de seguridad. Eso es lo que deberíamos estar buscando y los mexicanos deberían estar buscando en quien va a gobernar este país. Permítame un momento, tengo un corte y regreso con la mesa, sí. Tatiana Cloutier, Aurelio Nuño, Jorge Castañeda y Fausto Barajas. Muy bien, gracias. A ver, bueno, entonces, lo que... y lo que no sí, lo tecleas. Lo que te quiero decir es que es un hecho que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no va al nuevo aeropuerto. Así lo confirmó en este evento que hubo ahí, en este mitin en Coahuila. El socavón sin fondo, dijo, de 300,000 millones de pesos de corrupción. Y lo confirma este cómic que publica ayer. Justo, parece que había una coincidencia entre la declaración, claro, el cómic es anterior, ¿no? Y la declaración del ingeniero Slim y el cómic de el aeropuerto que no vuela. Tatiana. Pues bueno, vuelvo a lo mismo. Yo sigo insistiendo en esta parte, ¿no? Que es necesaria la mesa famosa, esta mesa técnica de revisión, y yo sigo en esa parte de que hay que entrar a una mesa de revisión. No, pero las avionetas sí vuelan, ¿no? Las de Mexicali a Nogales sí vuelan, claro las que tomó vuelan, Andrés Manuel, que a mí me parece perfectamente legítimo. Yo no veo por qué no, cuando es más práctico y más seguro y todo, que use avión privado. Ahora, no es avión privado, es un aerotaxi. ¿Sí? ¿Pero le pertenece a quién? Bueno, es un aerotaxi. Vayamos, ¿a quién le pertenece Aeroméxico? ¿A quién le pertenece Interjet? ¿A quién le pertenece? Digo, entonces, ¿cómo sería privado? El que sería, ¿cuál es la diferencia? Digo, pues sí, no. Pero además parece que es de un amigo, no sé cómo le van a hacer con Napo, ¿no? Mira, porque yo no sé que es de Germán Larrea, pero en fin. No es de Germán Larrea, no sean mentirosos. Ojalá, fíjate nomás, porque es tan ridículo esto que estás planteando, Germán. No, Germán, hazme la buena. No, vamos viendo esta parte. Digo, vamos a ver, fíjate nomás. Es un aerotaxi, parte de lo que es importante aquí, nomás pensar esta parte de lo de Germán Larrea, digo, ya parece que ojalá dijéramos esta parte, ¿cuánto dinero le está invirtiendo Germán Larrea para estarle echando a Andrés Manuel y para estar pagando noticias falsas y una serie de cosas? Entonces yo digo que no pongamos temas de lo que no es, ¿no? Por el video es que sí tomó una avioneta que me parece perfectamente legítimo. No es la primera vez que toma un aerotaxi. Tampoco es la primera vez que critica a otras por hacerlo. Es que no es la primera. No es la primera vez y que no veces ha volado. ¿Nos traes la aerotaxi? bitácora? No traigo la bitácora, no, para la próxima. Yo quiero te digo, puedes decir, yo aquí sí quiero fijar una posición, si me permite. Me parece una irresponsabilidad que hayan dejado que Andrés Manuel López Obrador vuele por esas zonas tan riesgosas en una Cessna. Digo, yo sé que tú no eres yo te digo, ¿Por qué? Porque si algo hay que cuidar es la vida de los candidatos. Pero el símbolo es que él siempre ha sido irresponsable, o sea, tampoco es que asustarse. Pero poner en riesgo su vida. Pero él pareciera que es un dogma de vida estar jugándole. O sea, a ver, es lo que hace. Manuel no es un hombre irresponsable. Pues lo que hizo es eso. No, perdóname, yo me voy a ir y te voy a decir en 88 y te lo voy a poner. O sea, mi padre, era un hombre gordo, era un hombre pesado, era un hombre, sí, volaba en avionetas privadas chicas, sí, para poderse trasladar a sectores donde no había manera de llegar. Entonces, obviamente no tenía nada de malo, ¿estamos de acuerdo? Perdóname, te digo, volar en avioneta, yo estoy de acuerdo. Jorge, no quieras manipular ni llevar las cosas el que aquí constantemente está reclamando a otros y presumiendo que vuela en turista, y esto es él, es Andrés Manuel. Una avioneta, yo soy partidario de los aviones privados cuando tienes un aerotaxi. Préstenles. A ver, permíteme, nomás es un aerotaxi. No es un avión privado per se. Es un no juguemos con lo que no es. Si no es privado, ¿es del Estado? No, Jorge. O sea, es como Aeroméxico, Interjet, Aerocalafia, TAR, ¿cómo se llama esta otra? Aeromar. Vamos a rentar. Son aerotaxis. Rentar un avión, ahora es un aerotaxi. Pero déjame ir algo que nos acaba de decir Tatiana, que sí es bien interesante. Bien interesante. Tatiana acaba de decir que no es la primera vez que Andrés Manuel vuela en avión privado, según ellos, aerotaxi. En aerotaxi. Tatiana, sería extraordinario que nos pudieras transparentar esa información.
porque no la han hecho pública. Y entonces sería extraordinario que la puedas traer. Tú acabas de decir, déjame acabar, por favor, claro que Tatiana. sí. Tú acabas de decir aquí al aire que no es la primera vez que Andrés Manuel vuela en estos aviones privados, guión aerotaxi, como tú le llamas. Aerotaxi, no es Está avión bien. privado. Oye, por favor, tráenos. Dinos en qué otras ocasiones lo hizo. ¿Quién lo pagó? Transparéntenlo, Tatiana, porque no lo han hecho transparente. En la página del INE no está. Así es que, por favor, tráenoslo porque va a ser muy interesante, por favor. Alto, denme la palabra, caray. Permíteme, a Fausto y voy contigo. ¿Cerramos el aeropuerto y nos vamos al uso de aviones? Pues nomás nada a ver para dónde saber. andamos. Llámalo por su nombre, aeroruletero. A ver. ¿Qué es eso? Cerramos al aeropuerto, ya nos pasamos al uso de los aviones privados pues, para que repartamos, pues, o sabemos y vamos viendo cómo se usan todos los aviones privados. ¿Seguimos en cuál? Aeropuerto. No, a ver, pues digo nomás para saber, yo voy a entrar a una parte, ¿sí? Imagínate nomás, Andrés Manuel no se hubiera tomado una foto si hay delito en esto. O sea, se toma una foto, o sea, bueno, video, foto, ya, o sea, los tecnicismos tendrían que ser muy puntuales. No lo hubiera subido si hubiera un delito en estas cosas. Por favor, no seamos ridículos y absurdos y no entremos en cosas y queramos colgarle muertos en donde no hay, ¿sí? El uso de estos transportes, aerotaxis, etcétera, es totalmente legítimo, no hay ninguna cosa que esconder y en el INE ustedes supervisen lo que tienen que supervisar. Ahí está el trabajo que tienen que supervisar en el INE y pues que el INE le pida cuentas a Andrés. No, a ver, pero es que lo que pasa es que Tatiana acaba de dar aquí la nota de la tarde. ¿Cómo eran antes los periódicos que salían en la tarde? Las 8 columnas. Las 8 de la tarde, el extra de la tarde. Hoy aquí, la coordinadora de campaña de Andrés Manuel acaba de decir al aire que no es la primera vez que usa en la campaña un avión privado, taxi, como le quiera llamar. Sí, está bien. Es lo mismo. Está bien. Pero a ver, y dice, ustedes indaguen, no, a ver, nosotros no tenemos que indagar. Ustedes están obligados, al igual que todos, a transparentar la información. Ojalá la presenten, porque no la han presentado, Tatiana. Acabas de dar la extra de que no es la primera vez que lo hace Andrés Manuel. Gracias. Podemos llegar a un punto de acuerdo aquí importante, que cualquiera de los candidatos que use un aerotaxi es legítimo y ninguno va a criticar a otro por usarlo. ¿Estamos de acuerdo? Aerotaxis, aerotaxis. ¿Estamos de acuerdo? Si se voltea, si usan los hangares de Toluca. O que nos digan que sí se vale y que no, porque dice, a ver, aerotaxis. Yo no entendí, yo tenía la impresión que Andrés Manuel no se vale usar de reclama esto constantemente. No se vale usar de contratistas que estén construyendo el México Toluca, o sea, eso no se vale, ¿no? ¿Están de acuerdo? No, si le pagas, sí. Si le pagas, el aerotaxi, los aviones, tú puedes, ahora con Uber, pues tú alquilas en el fondo el coche, tú no sabes quién es el dueño del coche. Pues, sepa Dios quién es, tú le haces a tu app, llega, ni sabes. No, aquí el taxi, pues más o menos. Aquí es muy clara la relación, ¿no? Entonces hay que mostrar es muy claro. Si tú le pagas, está bien, dice Tatiana. El chiste es transparentar. Me da mucho gusto. El chiste es transparentar. No estamos de acuerdo. A ver, un momento, Tatiana tiene la palabra. Yo creo que es importante no jugar a la ridiculización y a lo absurdo, ¿no? Y lo que tiene que transparentar el señor, sí, que lo haga en el INE. Sí, y ya. Digo, son dos cosas y creo que es importante lo que está diciendo Fausto con respecto a las cuestiones técnicas, en donde no todo va donde mismo, ¿no? No todo va donde mismo, ¿no? ¿Cómo? En esta parte del uso de ciertos, vamos a poner, le prestó el avión, ¿sí? El que está construyendo el tren México-Toluca, o sea, una cosa es un aerotaxi, que es un pago por el uso de, y una cosa es un favor, son dos cosas, ¿no? Yo sí creo que... ¿Quién ha usado el de...? No, yo, de ninguna manera, que no quede como que levanté un falso al respecto, ¿eh? No, yo pregunté si alguien... Nada más porque hay un tema que sí no se debe de frivolizar, Joaquín, que transparenten la información. Si aquí nos estamos enterando que no es la primera vez que lo hace López Obrador y no está en sus reportes del INE, ojalá lo hagan y Tatiana la próxima vez, si no hay nada que ocultar, aquí en tu programa nos traiga la información. ¿Y por qué aquí no? Si no hay nada que esconder, Tatiana. En el INE que lo chequen, porque es al que le toca supervisar. Ojalá aceptaras. Tampoco le toca a Tatiana traer la bitácora en la bolsa de Andrés Mancini. ¿Tú traes la bitácora del tuyo? Sácamela aquí, por favor. ¿Traes la bitácora? No, José Antonio Meade vuela en comercial solamente.
Sí, no. Pero tú aquí nos dijiste que no era la primera vez. Yo lo único que digo es transparéntalo, Tatiana. En el INE. Mira, antes nada más de movernos a la avionetita, a ver, me regreso nada más porque el tema creo que sí de fondo que decías del aeropuerto. Ser contundentes. Sí hay que ir a acabar ese aeropuerto, hacerlo, revisarlo y checarlo, ¿no? Y seguir con lo que se tiene que hacer. O sea, es bien importante esa obra de infraestructura. Yo creo que, y te repito, María estuvo bien clara, y yo creo que ir más allá es ¿qué vas a hacer con la infraestructura de este país? O no nomás es el aeropuerto. Ahí sí, y le preguntas a Aurelio, a ver, ¿qué vamos a hacer con el México Toluca? Que va a ser un elefante blanco que le vas a dejar al siguiente gobierno con una decisión mal tomada desde el punto de vista de planeación. ¿Y qué vamos a hacer y cuánto vamos a invertir? Nosotros estamos diciendo que queremos llevar esto a niveles del 5% e incrementar la inversión de lo que este gobierno ha bajado, que es en los niveles históricos más bajos de la historia, que no se han observado, y con decisiones yo creo que mal planteadas. El aeropuerto es una donde sí, ni con chochos debes dejar que un candidato diga que se va a parar, hombre. Eso le genera ruido no nada más al aeropuerto, le genera ruido al que está invirtiendo en una carretera en Nuevo León, le genera ruido, o sea, a la gente que mete su lana en este país, que es mucha, y que generan empleos, no es por los que tienen los bonos y los bancos, es el empleo que generas en toda la gente. Le metes en la reforma energética, parque eólico está construyendo en Oaxaca. Con este tipo de declaraciones, lo que generas es una incertidumbre brutal en todas las arenas del país. Permítanme un momento, voy a unos anuncios y regresamos porque es el corte del INE. Yo solo quiero recuperar la información de Moody's que dijo que de no hacerse el aeropuerto bajaría la calificación a todas las deudas de todas las empresas aeroportuarias de México. O de infraestructura, claro. Bien, voy a los anuncios y regreso con la mesa. Tatiana Cloutier, coordinadora de Andrés Manuel López Obrador, Aurelio Nuño, coordinador de José Antonio Meade, Jorge Castañeda de Ricardo Anaya y Fausto Barajas de Margarita Zavala. Después de los anuncios. ¿Qué pasa ahora? Bien, como pasamos ya 52 minutos, vamos con las conclusiones y a reserva de continuar la próxima semana, si están de acuerdo. ¿Te parece bien, Tatiana? Claro que sí, claro que sí. Hoy empiezas tú, Aurelio. Gracias, Joaquín. Mira, de lo que hoy estuvimos discutiendo, me parece que no hay duda de que el aeropuerto es fundamental para el desarrollo del país, que nos tardamos muchísimo como país para poder hacer un aeropuerto que hoy en día es una de las obras más grandes e importantes del mundo, que le va a traer empleos, inversión y una gran apertura y desarrollo a México. Me parece que no hay duda en el caso de José Antonio Meade, no únicamente por supuesto que continuará el aeropuerto, sino forma parte de toda una visión y un proyecto de un México abierto, de un México triunfador, de un México que permita sacar todo el potencial y ser una gran potencia. Y me parece que en esto hay una gran diferencia con López Obrador, que está en contra de este aeropuerto, como está en contra de muchas de las grandes transformaciones que ha tenido el país, la reforma energética, la reforma educativa. Es decir, es el candidato del no, y además un candidato, ya no hablamos de eso en este programa, pero que ha fomentado la violencia, y que este fin de semana vimos un resultado ya concreto de eso, de sus seguidores de la coordinadora haciendo actos violentos y atacando nuestra campaña, Joaquín. Gracias, Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade. Fausto Barajas, coordinador de la campaña de Margarita Zavala. Reiterar claramente, Andrés Manuel ha dicho que no al proyecto del aeropuerto. Eso implica cancelación si él llega a ser presidente. Creo que aquí la palabra clave que ofrece Margarita Zavala y que lo tiene que escuchar la gente se llama certidumbre. Es lo que prometemos y ofrecemos. No un cheque en blanco al gobierno que está entregando actualmente, sino certidumbre a la inversión, no nada más del aeropuerto, de todo lo que se hace en este país. El Estado de Derecho tiene que ser vigente y no por la voluntad del presidente se cancelan las cosas. Hay instituciones y hay gente que trabaja en este país y que hace que ocurran las cosas. Entonces, repito, certidumbre es lo que estamos ofreciendo y es lo que queremos. Y segundo, no nada más trata el aeropuerto. Hay que recuperar la inversión en hecha infraestructura en todo el país y llevarla a niveles que se ha abandonado actualmente. Y no nada más va a ser el aeropuerto, es llevarlo a niveles del 5% cuando hemos estado invirtiendo a niveles de 3%. Entonces, ahí juega el aeropuerto, juegan los aeropuertos, y para que esto ocurra se necesita ser muy claro y darle certidumbre a todo el que invierte en este país, ya sea con recursos públicos o privados. Bien, gracias. Lo cual no hace López Obrador, Gracias, Fausto Barajas, coordinador de Margarita Zavala. Tatiana Cloutier, coordinadora de Andrés Manuel López Obrador. Pues nosotros tenemos muy claro que la infraestructura y parte del programa de Andrés Manuel tiene que ver cómo la infraestructura viene siendo un detonante para el crecimiento propio del país, y eso no quiere decir que por eso estemos a favor del tema de la corrupción. Andrés Manuel ha sido un pacifista, Andrés Manuel ha sido alguien que ha logrado al final del día
lograr que este país transite por una vía pacífica. No es de estos, de los que nos está hablando ahorita Nuño, que crea situaciones de violencia, ni mucho menos, y menos andarle poniendo atención a una campaña que no tiene que ponérsele atención. Yo invito a todos que nos ven el día de hoy, los invito me voy a aventar un comercial, a que bajen nuestra app, que es AMLO 2018, para que estén dando seguimiento a las propuestas que nosotros traemos para los jóvenes, para las mujeres y para todos nuestros votantes. Gracias, muchas gracias, Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Doctor Jorge Castañeda, coordinador de la campaña Joaquín, de Ricardo. yo creo que Andrés Manuel ayer se le fue. Yo creo que a veces le sucede, dice cosas que no piensa, que no cree, y se le va. Voy a citar otra interesante. Este es de hace 3 años. Al triunfo de nuestro movimiento vamos a dejar la Constitución como estaba, como la escribieron los constituyentes en 1917. Declaración aparentemente inocua, ¿no? Un pequeño detalle, Tatiana. No podrías votar. Los independientes. No, ni independiente, ni no independiente, las mujeres. Y no hubieras podido ser candidata de Nueva Alianza a la alcaldía de San Pedro en el 2006. ¿9? Con la Constitución del 1917. Es un tipo de declaración de Andrés Manuel que a cada rato se le van, porque no las piensa con calma. Obviamente no podemos volver a la Constitución del 17, empezando por el voto a las mujeres, que fue hasta Ruiz Cortines que lo hubo. Gracias, Joaquín. Al contrario, tenía que haber un nuevo constituyente. Para él es muy generoso, no es que se le vaya, así es, man. Bueno, yo quiero pensar que se le van a veces. En fin. Yo creo que... Gracias, Tatiana. Al contrario, muchísimas gracias y muy buenas Nos tardes. vemos el próximo Nos vemos martes. el próximo martes. Gracias, Tatiana Cloutier. Fausto Barajas. Gracias, Fausto, Joaquín. muchas gracias. Buenas tardes. Jorge Castañeda, doctor. Gracias, buenas tardes. Gran Joaquín. Aurelio, buenas tardes. Querido Muchas Joaquín, gracias. gracias. Yo voy a unos